Buenas noches, chicos. Nos encontramos esta noche para realizar nuestra catequesis número 10, que tiene por título Jesús lo puede todo. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Haciendo nuestra oración que todas las noches hacemos, pidiendo al Espíritu Santo que venga a iluminarnos para que podamos entender, comprender y poner en práctica todos los temas que estamos aprendiendo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Veíamos en el tema número 9, que tenía por título Jesús vino a enseñarnos, de que Jesús nos daba lecciones para nuestra vida. Esta catequesis número 10, Jesús viene a enseñarnos y a decirnos que Él lo puede todo. Él es un Dios todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Que puede actuar sobre la naturaleza, puede actuar sobre la enfermedad y la muerte. Más fuerte. Sobre la enfermedad y la muerte, sobre las cosas materiales y sobre los demonios. Él puede actuar sobre estas 5 cosas claves en el mundo, en nuestra vida, en la naturaleza y en todo el universo. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre quiso venir al mundo para salvarnos de la muerte y liberarnos del pecado, para revivirnos, para que podamos ir al paraíso con Él. Se hizo hombre, entonces vino en Jesús, su Hijo. Al ser Jesús el Hijo de Dios, o el mismo Dios que vino hacia nosotros, a la humanidad, Él ya viene con todos los poderes y los superpoderes y con todo lo que es un Dios. Un Dios es una deidad, es alguien que lo puede todo. Nosotros podemos pedirle lo que queramos y Él, en su infinito amor, nos puede dar lo que nosotros necesitamos. ¿Qué dice en esta lección? Dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Dónde, en qué parte de la Biblia dice esto? Vamos a tomar el Nuevo Testamento, que es de donde Jesús vino. En Mateo 28, 18. Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 28. Todos buscan su Biblia, Mateo 28. Mateo 28, 18. 28 es el número más grande que vemos en la Biblia. Y el 18 es el versículo que vemos más chico. ¿Qué dice? Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Aquí clarito Jesús nos dice, este es el envío de los discípulos. Jesús nos dice que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra.
O sea, Él puede decir a una hoja, móvete. Él puede decir al mar, cálmate. Él puede decir a cualquier cosa, dar una orden y se cumple, porque tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Dice Jesús tiene poder sobre la naturaleza, como decíamos, la enfermedad, la muerte, las cosas materiales y los demonios. Todo esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, empezando por la naturaleza. ¿Qué pasa en la naturaleza? ¿En qué parte de la Biblia nos habla sobre la naturaleza, sobre su poder sobre la naturaleza? Vamos a empezar. El primero es Marcos 4, del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la copa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate y cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después le dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí tenemos un dibujo en la pizarra de justamente esta parte de la Biblia, donde Jesús calma la tormenta. ¿Qué pasa? Ahí vemos una cara de Jesús y una mano levantada haciendo que la tormenta se calme. Una cara de un Dios que todo lo puede. Y vemos dos caras más de dos discípulos de él que lo acompañaban en la barca, con caras de susto. ¿Por qué? Porque como todo ser humano, cuando tenemos pasamos por alguna tribulación, por algún problema, por alguna angustia, por alguna tormenta, cuando estamos, por ejemplo, no sé, si nos tocara en plena calle, que esté lloviendo, que hayan trueno, relámpago, ¿qué hace uno? ¿Camina tranquilo por la calle? No camina tranquilo por la calle. Tiene miedo. Le entra miedo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Si nosotros tuviéramos fe y dijéramos: no, Jesús, ayúdame a no tener miedo y calma esta tormenta, seguramente la tormenta se calmaría, porque dice el Señor en su palabra: si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover hasta las montañas. Y el grano de mostaza es una de las semillas más chiquititas, uno de los granos más chiquititos que hay en la naturaleza. O sea que si tuviéramos el tamaño de ese grano de mostaza, podríamos decirle a la montaña que se mueva de un lugar a otro. Entonces, ¿qué pasa en esta imagen? Aquí podemos ver que Jesús empieza en su ministerio de evangelización mostrando cómo Él puede calmar una tormenta, calmar las aguas, apaciguar las aguas, calmar los vientos, como dice Juliana. Puede hacer que de toda esa tormenta que vivimos nosotros, por ejemplo, si tenemos a un familiar enfermo, si nuestros padres están sin trabajo, si en el colegio nos está yendo mal, si, por ejemplo, con esta pandemia no hay un trabajo fijo, no hay un sueldo fijo, nos está yendo mal, estamos dentro de una tormenta. Tenemos que sentirnos seguros con Jesús y pedirle a Él que calme esa tormenta, que pueda nuestro Padre volver a tener trabajo, que pueda irnos bien en el colegio,
que podamos salir de esa tormenta, que Él la calme, que Él la pare, que Él la detenga. Eso puede hacer Jesús. Tiene un efecto sobre la naturaleza, como nos dice en esta primera lectura. Él es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Entonces, en esta lectura aprendemos a confiar en Dios y a tener fe en que si estamos del lado de Jesús, nosotros tenemos que hacerlo a Jesús nuestro mejor amigo. ¿Qué es hacer a Jesús su mejor amigo? Es conocerlo, hablarle, pedirle. Lo que cada uno hace con su mejor amigo, eso tenemos que hacer con Jesús. Tenemos que agarrárnoslo y pedirle que solucione, que nos ayude, que nos levante, que nos calme. Él puede hacer todo eso con nosotros. Tiene el poder sobre todo, hasta sobre los mismos demonios tiene el poder. Entonces, si nosotros nos hacemos amigos, los mejores amigos de Jesús, vamos a conseguir lo que nosotros necesitamos. Cuando tenemos un mejor amigo, el mejor amigo está siempre dispuesto a ayudarnos, a escucharnos, a solucionar nuestros problemas cuando nosotros no podemos. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con Jesús. Tenemos que tenerlo como nuestro mejor amigo. Otra parte de la naturaleza en la que lo vemos a Él actuar es en Marcos 6. Jesús camina sobre las aguas. Marcos 6, del 45 al 52. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. ¿Qué pasa en esta palabra de Dios? Te alabamos, Señor. ¿Qué pasa con esta otra lectura sobre el poder de Dios en la naturaleza? Jesús, estamos viendo, calma las tempestades, y Jesús les pide a sus discípulos, les da una orden, que lo esperen en la otra orilla del lago. Pero dice que la barca estaba en medio, es como que un barco está en medio del mar, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? Los discípulos se habían cansado de estar remando, no tenían motor, remaban. Entonces el viento estaba del lado contrario a ellos, entonces más les costaba. Si querían pasar de un lado al otro, el viento les estaba a ellos de forma contraria y les costaba el doble remar. Entonces, ¿qué pasó? Jesús, ¿qué hizo? Fue caminando por el mar, sobre el agua. Imagínense si lo ven a Jesús o si ven a alguien, ustedes están en un barco, si ven en un barco que está en el medio del mar y están ustedes ahí, ¿no? en ese barco, y aparece un hombre caminando por el mar, no se hunde, está flotando. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué hace uno como un ser humano? Asustarse.
se asusta, ¿no? O sea, parece un fantasma, digamos, ¿no? Entonces Jesús va caminando por ese mar y todos muertos de miedo. Dice que gritan. ¿Ven? Pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Subió a la barca y de inmediato se calmó el viento y ellos quedaron muy asombrados. Ese viento contrario que venía se calmó, se tranquilizó y ya pudieron seguir remando tranquilos con Jesús a bordo. ¿Qué nos enseña esta otra lectura? Nos está enseñando de que nosotros tenemos que tener otra vez fe en nuestro mejor amigo, en Jesús. Cuando estamos solos en un barco, cuando estamos solos en un problema, cuando estamos solos en algo que nos está molestando, lastimando, entristeciendo, tenemos que acudir ¿a quién? A Jesús. Jesús va a estar siempre pendiente de nosotros, nunca nos va a abandonar. Entonces Él está pasando al lado de nosotros sin que nos demos cuenta. Muchas veces nos damos cuenta y nos hacemos los opa y pensamos que es un fantasma. Entonces tenemos que estar seguros de que Jesús va a estar a nuestro lado de la barca, donde estemos con todos los problemas que estemos, va a estar a nuestro lado solucionando nuestros problemas. Otra vez nos vuelvo a repetir: calma el viento. ¿Qué hizo antes? Calmó las tempestades, calmó la lluvia, calmó la tormenta, calmó las olas y ahora calma el viento. Ese viento contrario que viene hacia nosotros, que nos está tumbando, esos problemas que se nos presentan. Ustedes como niños, a ver qué problemas pueden tener. Que no entienden alguna materia del colegio, que sus padres se están peleando, que sus padres se están divorciando, que son impacientes con sus hermanos, que sus hermanos son impacientes con ustedes. Muchas veces que falta la comida en el plato, que no hay cómo pagar un alquiler de la casa, que no hay cómo tener dinero para el transporte, o no hay el dinero para pagar el colegio. Todas estas cosas que ustedes tienen como niños, que son problemas de adultos, pero que sí los están viviendo como niños, son todos estos vientos que se nos vienen en contra, nos están dando, nos golpean. Cuando uno está, por ejemplo, en la calle caminando y viene el viento en contra, ¿no? Y le viene y le da en la cara a uno, es molesto porque trae partículas de tierra, trae piedras, se te meten a los ojos la tierra, todas estas cosas que nos molestan y nos están chocando y nos están dando y nos están interfiriendo para que seamos felices. Tenemos que saber que está nuestro mejor amigo al lado, está Jesús, y Él nos dice: no teman, yo estoy aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Pedirle de que nos ayude, de que nos libere de todas esas tempestades, de todos esos vientos en contra que estamos teniendo. Todo eso Jesús calma. Él es la única persona que ha sido humana como nosotros y que nos calma, nos tranquiliza, nos da paz. Dice: donde hay paz, ahí está Jesús. Donde hay tranquilidad, ahí está Jesús. Donde nos sentimos que hay veces que uno dice: no sé si estoy haciendo las cosas bien. Cuando las cosas estamos haciéndolas bien, nos viene una paz, una tranquilidad. No estamos con dudas. Cuando hay dudas, no son cosas de Dios. Entonces tenemos que acudir a nuestro mejor amigo para que Él no solamente calme la tempestad, calme los vientos, calme nuestras tempestades, calme nuestros vientos, calme nuestros mares que están revueltos de cosas que no nos llenan de felicidad ni nos traen paz. Bueno, ahora vamos a saber cómo Jesús tiene poder en la enfermedad y en la muerte, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Vamos a leer en Juan 11, del 1 al 44. La resurrección de Lázaro.
Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Lázaro, mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: No tiene 12 horas la jornada. El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después les dijo: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues ahí ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, en Betania. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. 3 kilómetros de Jerusalén. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en su casa. Marta dijo a Jesús: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos, en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: El maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba aprisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: Miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: Si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior,
Se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada, con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús les respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura larga. Bastante larga. Una de las más largas. Es que es una del 1 al 44. Habla sobre la resurrección de su mejor amigo. ¿Qué pasa con esta lectura? A ver, ¿qué estamos recalcando harto? Jesús tiene que ser nuestro mejor amigo. Jesús está dispuesto a ayudarnos y a resucitarnos. Hay todo un proceso para llegar a la resurrección de Lázaro. Nos lo explica a detalle y nos dice de que el que tiene fe verá la gloria de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esperan las hermanas a que Jesús venga para sanarlo. Pero Jesús justamente no llegó a tiempo. Antes no había teléfonos para decir: oye, Jesús, está muriendo Lázaro, está enfermo, vení, levantarlo de la cama, sanarlo. No había. Entonces se enteraban porque fulana y mengana y sutana le contó a Jesús que estaba Lázaro enfermo. Agarra a Jesús, llega a donde Lázaro, ya estaba muerto, dice llevaba 4 días muerto. Jesús dice que lloró. En muy pocas lecturas de la Biblia se lo ve Jesús llorando. Era uno de sus mejores amigos y le dolió que haya muerto. Pero ¿qué pasa? La fe de Jesús en su Padre es más grande que su dolor. Y le dice: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Solamente esas palabras le dice a Dios. Y le dice: Lázaro, sal fuera. Le ordena a la muerte que resucite. O sea, la persona que vino a salvarnos, a morir por nosotros y a resucitar, le da una orden a la muerte para que se vaya a la muerte y venga a la vida. Entonces tiene el poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Él puede hacer que resucite. Si nosotros tenemos un familiar enfermo, un familiar mal, puede hacer que él se sane y que vuelva a la vida. Así, si nosotros nos los hacemos nuestro mejor amigo, no nos va a negar las cosas que nosotros estamos necesitando y que toca su corazón de padre, de hermano, de amigo. Entonces acá vemos que tiene poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad y poder sobre la muerte. Vamos a ver qué pasa con las cosas materiales, donde nos dice que tiene poder sobre las cosas materiales. En Juan 6, del 1 al 15. Juan 6, del 1 al 15, está aquí. 15. Ya, muy bien. El pan de vida, la multiplicación. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía una enorme
gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe les respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pescado. Un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. ¡Wow! Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pescados que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Palabra de Dios. Te alabamos. Aquí vemos el poder que Él tiene sobre las cosas materiales, sobre los panes y los peces. Tenía que dar de comer a una multitud de personas. Imagínense 5,000 personas. Jesús dando de comer a 5,000 personas. Y solamente tenía, ¿cuántos panes? 5 panes. 5 panes y 2 peces. Y con 5 panes y 2 pescados les dio de comer a 5,000 personas. Y más encima sobró 12 canastas. 12 canastas. Dice que llovía del cielo el pan. Era un milagro de cosas materiales, de cosas que nos alimentan. No solamente que Él hacía que nos alimentemos el alma, sino también que nos alimentemos físicamente, que alimentemos nuestro cuerpo. Entonces Él multiplicó los panes y los peces y dio de comer. Muchas veces, cuando nosotros tenemos en nuestra casa un pan y somos, por ejemplo, 5 personas, ese pan lo dividimos en 5 y esa es una multiplicación. Y muchas veces se ha visto también cuando aparece alguien más en casa, no es invitada, una persona pobre tocando la puerta, no sé, un familiar que llegó de la calle y estábamos justamente almorzando, y ustedes se van a fijar siempre que hay comida para alguien más. Vos podés hacer 5 platos, pero de esos 5 platos, el compartir a una persona más, aquí está en el compartirlo. Compartimos a una persona más y Jesús lo multiplica. Entonces nosotros podemos pedirle al Señor multiplicar nuestra comida para que podamos darle el comer al hambriento, al pobre que está en la puerta esperándonos. Y Jesús se lo va a multiplicar porque Jesús tiene poder sobre las cosas materiales. Ahora, por último, vamos a ver cómo tiene poder sobre los demonios. Esto lo encontramos en Marcos 5, del 1 al 20. El endemoniado de Gerasa. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la religión de los gerasenos.
Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos», y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí por último vemos que Jesús tiene poder sobre los demonios, y los demonios saben quién es Jesús, saben quién es Dios. ¿Qué le dijeron? Le dijeron: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo». Saben quién es Jesús, saben quién es Dios, lo reconocen, y hasta dice que en las misas los demonios se hincan cuando se levanta la hostia para consagrar el cuerpo de Cristo. Los demonios están hincados, el cielo y la tierra se hincan, le rinden gloria al Dios supremo. ¿Y por qué se hincan? Porque saben quién es Dios. Porque los demonios son todos los ángeles que salieron del cielo cuando hubo la tribulación en el cielo, que eso también es un tema que vamos a ver después. Cuando hubo esa pelea en el cielo, ¿por qué? Porque Satanás quería ser era el ángel más hermoso y quería ser el Dios. Tuvo soberbia, envidia, rabia de ver a Dios, y se llevó con él a muchos ángeles. Todos esos ángeles que salieron de ahí se iban deformando y se hicieron demonios. Entonces ellos conocen y saben quién es Dios. Porque fueron creados por él. Exactamente, porque fueron creados por Dios. Eran ángeles
creados por Dios, los seres más bellos del universo, porque dice que los ángeles son divinos, tienen luz, tienen resplandor, son seres celestiales, no son seres terrenales. Cuando nosotros nos muramos vamos a ser ángeles, vamos a ser igual que ellos, vamos a ser seres celestiales. Entonces, todos estos demonios se hincan ante la presencia de su Dios, del Dios que es el que nos creó. El que no se hinca en una iglesia, el que no está hincado, cuando levantan la hostia y dicen, este es mi cuerpo, no se comparan ni con los demonios, porque los demonios están hincados ante la presencia de Dios. Entonces aquí ellos decían, no te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Vemos acá en esta lectura que tenemos que pedirle a Dios cuando nosotros necesitemos algo que nos está molestando, algo que veamos que, por ejemplo, la impaciencia, el desorden, la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de caridad, todas las cosas que nos faltan vienen muchas veces en forma de demonios en nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor que nos libere, que Jesús nos libere, que nos haga libres, que nos saque todas esas cosas que nos están atando, amarrando y que no quieren salir de nuestro cuerpo. Y Él nos libera porque Él tiene poder sobre los mismos demonios. Bueno, terminamos esta 10ª catequesis con un propósito. ¿Qué propósito nos está pidiendo el Señor en nuestras vidas? Tendré más fe en el amor poderoso de Jesús, que me salva de todo peligro. Oración. Gracias, Señor, por aliviar nuestras penas y dolores. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro tema número 10. Jesús lo puede todo. Tengámoslo a Jesús como nuestro mejor amigo para que Él nos libere de todo lo que nos está amarrando y no nos deja ser felices. Que Dios los bendiga, que proteja a sus familias, que los llene de su amor y háganselo su mejor amigo. Saludos desde Bolivia para todos ustedes y nos vemos en la siguiente catequesis. Tengan bendecida noche. Chao. Chao.